Fernando López Peña es vicepresidente de Fundación Impacta, de reciente lanzamiento. Y quiero conocer en estos minutos, Fernando, ¿qué es Fundación Impacta? ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace? Bueno, una fundación, vos sabés que es una organización civil, es decir, no es una empresa, es una organización sin fines de lucro. Y esto nace de unas reuniones en Patagonia, en Bariloche más precisamente, en la casa de un empresario que tiene su casa allí, un empresario de Buenos Aires, y gente de Bariloche como Leo Marcasiano, Centro del Copiado, bueno, Alejandra Montenegro, bióloga. Toda gente que hemos estado involucrados en la promoción de las empresas de triple impacto, que tiene que ver, por supuesto, con una mirada de sustentabilidad, ¿no? El triple impacto es esta tríada de la economía, de la nueva economía, donde pone cuidado no solamente en las ganancias económicas, sino con la misma intensidad en el cuidado social y ambiental. Nace así la idea de una fundación, ¿para qué? Para promover una visión que nos permita imaginar y alcanzar una ciudad sostenible en Patagonia, o sustentable, como quieran llamarlo. Esa es la idea original, por supuesto haciendo una mirada hacia adentro de Bariloche, de sus falencias, de qué es lo que pasa con la gestión de residuos, qué pasa con la movilidad urbana, qué es lo que pasa con las cloacas, con la urbanización, las normas y los usos urbanísticos, qué pasa con la flora nativa, etcétera. Eso a grandes rasgos, ¿no? Bien, Fernando, y ya vamos a hablar de Bariloche en particular, pero ¿qué característica adquiere la sustentabilidad o sostenibilidad, como decías vos, en Patagonia? ¿Su presencia o su ausencia? Su presencia, sí, en muchos aspectos, su ausencia, ¿no? Nosotros, a ver, sabemos, esto es público, de público y notorio, como decimos, que el cambio climático nos está golpeando a la puerta a cada momento, en todos lados, ¿no? Cada año la inacción nos cuesta millones y miles de millones en términos económicos y una pérdida en desastres naturales irrecuperable. No sé si todo el mundo no sabe, pero hay un concepto que se llama el día de sobregiro de la Tierra, que hoy es un promedio, que hoy se ubica en el primer día de agosto, promedio global, donde en esa fecha hemos agotado toda la capacidad de recuperación de los recursos. Hablamos del agua, hablamos de la forestación, hablamos de todos los recursos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos estamos consumiendo el planeta, impidiendo la capacidad de recuperación. Y doy un dato. eh, Pandemia año 20 fue el único momento en los últimos 10 años, digamos, donde el día de sobregiro es, a ver, libro un cheque al banco y yo no tengo fondos. En algún momento explota la cosa, ¿no es cierto? Quiebro. Bueno, eso es lo que estamos haciendo con la Tierra. Entonces, y decía, el año 2020 de la pandemia, ese día del sobregiro se corrió casi un mes hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que el impacto de la logística, del transporte, de la industria, etcétera, del uso de los recursos, se corrió en beneficio del planeta y volvimos cuando todo vuelve a la normalidad, entre comillas, volvimos a ubicarnos en esta fecha promedio, ¿no es cierto? Todo esto, a ver, a nosotros como personas involucradas en el triple impacto, en el cuidado ambiental y social, que esto está siendo una mirada a nivel de la política global como algo fundamentalmente necesario. Entonces, esto nos lleva a que podamos imaginar un Bariloche donde los espacios verdes sean accesibles en todos lados. Por eso empezamos, en la muestra en TEDx, empezamos con un ítem o una acción concreta que es la gestión de los residuos de Bariloche. Entonces, esa presentación no quiere decir que nosotros, la fundación va a trabajar exclusivamente o se va a dedicar a la gestión de los residuos. No, nosotros es una convocatoria ¿a quién? A la política, a los empresarios, al ciudadano, a la academia, a los colegios. Es algo, como te decía, una fundación que no tiene fines de lucro, lo que tiende es a producir un beneficio a la comunidad. Imaginemos el lago Nahuel que no esté contaminado en ninguna parte. Yo recuerdo hace más de 30 años cuando se instaló el Yao Yao. Para que no impactara en el lago Moreno, se trajo una planta purificadora, que costó una fortuna, me acuerdo,
Pero bueno, hoy tenemos el lago Moreno que tenemos, eh, más allá de los desarreglos que hubieron en el camino, que permitió correcciones, ¿no? Pero esa conciencia de imaginar una ciudad donde, qué sé yo, los usos urbanos también contemplen la gestión del cuidado de la flora nativa, por ejemplo, es otro de los temas. Bueno, son muchos, ¿no? Para que podamos hablar de una ciudad sustentable. Contame del cuidado de la flora nativa. Especificame un poco. Y el cuidado de la flora nativa tiene que ver justamente con nuestros bosques, ñires, lengas, cipreses, etcétera, nativos, naturales de esta tierra, de la Patagonia. Bueno, si nosotros en la construcción, por ejemplo, ese es un tema para mí muy, muy importante, ¿no? Y aquí entran a jugar en la escena muchos actores. Está el colegio de arquitectos, los ingenieros, el ciudadano, porque yo me quiero hacer mi casa y entonces no la quiero ubicar en tal lado y no importa que tenga dos cipreses de 40 o 50 o 70 años y pongo un pino. Bueno, todas estas cosas son detalles. La casuística puede ser enorme si nos ponemos a hablar, pero digo, la gestión de todo esto es fundamental, que tiene que ver con la planificación. Todos sabemos, Bariloche hoy tiene 180.000, 200.000 habitantes, no ha tenido una planificación. Ahora, vos decís, si eso es recuperable, yo creo que sí, en la medida que se ponga la mirada y se ponga que Fundación Impacta también tiende, hay una parte que es de comunicación para una toma de conciencia verdadera de lo que nos está pasando. Porque si no, estamos echando siempre la culpa al municipio, a la política, no sé, a organizaciones, y todos somos responsables en esto, ¿no? ¿Cómo está creciendo Bariloche? Y yo creo que justamente esa falta de planificación encuentra grandes baches. Veamos solamente el tema de movilidad urbana. Más allá de que en una ciudad sustentable podemos pensar en X años a que los micros, los colectivos, sean híbridos y después tengan fuente de energía eléctrica renovable. Más allá de eso, digo. Hoy tenemos dos vías, la del lago y la de arriba, que se unen en el kilómetro 8 y después hay bueno, una conexión que va a Catedral desde el kilómetro 14 y ahí es todo el tránsito vehicular. Uno ve, si está en alta temporada, que cada vez se extiende más la alta temporada, es una locura. ¿Una locura en qué? Una, en la incomodidad del tráfico. Otra es del impacto del tráfico, de la cantidad también. Que todo esto es, y vos decís, bueno, el día que lleguen los híbridos o energía eléctrica, todos los autos, y nos falta un montón, pero se pueden ir haciendo cosas y en la medida que hagamos cosas y esas sean visibilizadas, yo creo que eso va a ser el gran paso. Bien, Fernando, ¿y cuáles son, hablando de pasos, los próximos que piensa dar Fundación Impacta más allá de Bariloche? ¿O por ahora quedarán concentrados ahí? Mira, justamente depende de la convocatoria que nosotros estamos haciendo para que Fundación Impacta crezca, tenga recursos, pueda efectuar diagnósticos variados de todas estas cuestiones. Y el hecho de decir empezamos por la gestión de residuos, bueno, es una elección de decir empezamos por acá y que la convocatoria, porque la convocatoria, todos sabemos de la problemática de los residuos en Bariloche. Sabemos lo que es el vertedero y sabemos cómo impacta en su entorno y más lejos también, que tiene que ver con el aire, con la calidad del aire, con la gente que vive en el entorno también. Entonces, eso, por ejemplo, requiere diagnóstico, por más que los hay a nivel provincial, pero lo que requiere es un diagnóstico y después ir consiguiendo la forma para tener un plan de acción y eso se ponga justamente en que se impulse y que se desarrolle ese plan de acción, ¿no es cierto? Por eso hemos elegido, y en el TEDx, que había como dos tótems interactivos donde vos podías oler y ver lo que es un basurero y oler y ver lo que sería dentro de X años si esto estuviera ya tratado y solucionado. Es decir, ese impacto que quisimos lograr se basa en una verdad que todos conocemos y empecemos por acá, pero nuestro propósito de la Fundación Impacta es una ciudad sustentable.
Entonces ahí es donde uno ve y dice, bueno, ¿querés ser Oslo? ¿Querés ser Estocolmo? ¿Querés ser...? No, pará, a ver, a lo mejor el sueño es ese, Sí. pero a lo mejor eso nos lleva decenas de años. Lo que deseamos, lo que queremos es, primero, tomar conciencia de estas problemáticas y ver qué solución le vamos dando. Y la fundación depende de todos, porque no es un tema que yo gano dinero, no. Es decir, los fundadores o todos los que aportamos y los que estamos trabajando, lo hacemos porque deseamos un planeta mejor, una Patagonia más pura y un Bariloche más puro también, ¿no? Fernando, muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos. Abrazo. Conversamos con Fernando López Peña, él es el vicepresidente de Fundación Impacta.